Bueno, pues vamos entonces, como digo, con un texto para practicar y demás. Nos vamos al bloque 3, que es el bloque de los textos de lectura. Pulso para acá. Y una vez en el bloque 3 voy a buscar el que dice Text on Technology. ¿Ok? Ese, como digo, ese próximo texto que vamos a ver sobre ese próximo um, tema de vocabulario de los que nos quedan, que es sobre la tecnología. Así que voy bajando y busco Text on Technology. Bueno, perdón, Text on iPad. Tenemos el Text on Ice, que ese lo hicimos hace ya tiempo, y debajo del Text on Ice, el Text on iPad. A ver, que tenemos un compañero más. Elena. Hola, Elena, ¿qué tal? El Text on iPad. Bien, ya aviso, este es un texto que llevo utilizando. Bueno, los textos que hacemos cada jueves o por ahí, o intentamos que sean cada jueves, son textos que vienen ya de antes, es decir, que yo ya he probado muchas veces, en bastantes cursos, ¿no? Hay algunos que salieron, otros que entraron nuevos, pero la gran mayoría de textos que venimos trabajando al principio del curso son de, como diría en aquel anuncio, de eficacia probada. Entonces, esto es porque a cuento de que digo esto. Este texto en iPad, hola, ¿qué tal, Elena? Ahora que lo vamos a leer y demás, que es un poco más largo de lo que es habitual y un poco más largo de lo que sería el texto en sí en el examen, es cuando se iba a lanzar el iPad, que pues no sé, en el principio de los 2000, o sea que realmente muy up to date, o sea, muy actualizado no está este texto. Pero bueno, cómo se utiliza vocabulario, se habla de un elemento tecnológico, aunque ya digo, esté en la prehistoria, imaginaos si hoy ya, pues no solo hay iPads, sino que tablets de todo tipo, nos viene más o menos bien para lo que queremos, ¿vale? Así que, sin más rollo, pulso ahí y tenemos pues el texto y luego el solucionario. Así que vamos primero con el texto y las actividades para ir viendo, como es habitual, vamos a echarle una lectura. En este caso, es solo, yo creo que recordando y tal, creo que ya van los textos que nos quedan por hacer y tal, o los nuevos que se vayan añadiendo, tendrán este modelo, es decir, que lo único que tengáis como warm-up, como pista, como idea para saber de qué puede ir el texto, va a ser el título. Igual que lo tendréis en esa prueba de mayo, ¿vale? En este caso, el título me dice Apple Tablet Unveiled as the iPad. Ok. Bueno, Steve Jobs, estaba vivo todavía, no, pobre, has finally put an end to months of speculation and announced the Apple iPad, the company's move to bridge the gap between the mobile phone and laptop at its media event in San Francisco. The new tablet device will come with an aluminum back and a large touch screen, allowing you to see web pages as you would on a regular laptop. The iPad, which will come with an almost full-size touchscreen keyboard, will also be prepared to enjoy all types of digital media and is expected to be used by holding it with one hand and controlling it with another. The iPad was shown to be viewing images, video, including high definition YouTube clips, web browsing, flipping through a calendar. The iPad will sport a 9.7-inch display, the same as the Amazon Kindle DX, will be half an inch thick and weighs in at 1.5 pounds. It will offer a custom one GHz, estos son gigahercios, pero ahora mismo no, luego lo puedo comprobar, como podríamos decirlo en inglés. Apple A4 processor incoming 16, 32, or 64 gigabytes storage sizes. Wireless 802.11 and Wi-Fi, Bluetooth 2.1 plus EDR, speaker, mic, dock connector, accelerometer, and compass are also included. It will launch with a claim of 10 hours of active battery life and a month of standby.
Apple is aiming the device firmly at the consumer market with pricing for the 16 gigabytes version lower than expected at 499, while the 32 GB version will be 599 and the 64 GB 799. 3G models cost an extra 130, so 629, 729, and 829. Non-3G models are due in 60 days, 3G versions in 90. Apple has confirmed to Pocket Flint that it has yet to set international pricing. Apple has announced it is to rival Amazon's Kindle platform by launching the new iBook store that will offer ebook download from major publishers. International deals are due to be in place by June or July, but Apple has revealed it will be offering the iPad Unlocked. So if consumers opt for the 3G model option, they will have choice of mobile broadband providers and contracts. In what will surely convince even those that don't like the idea of the touchscreen device, the iPad will come with a keyboard docking station, allowing you to quickly put text into the device. Other accessories from Apple will include a standard docking station so you can make it a great photo frame and a more protective case to protect it when you are out and about. Oops, sorry. Y bueno, por la referencia veis que es del 27 de enero de 2010, o sea, de unos 15 años aproximadamente. Bueno, pues pensaba que era más, fijaos que el iPad era incluso más. Bueno, ese es Mira, un CT. el texto es un poco complicado para decirlo en inglés, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, porque que si el point tal, el proceso, luego yo digo, ahora después lo digo, el GH, que son los Ah, gigahercios, diciendo, pobre Javier, que tiene que estar aquí. pero bueno, ahí, esos son los retos, para eso estamos. Ok, vale, pues vamos a ver qué nos proponen, ¿no? De actividades. Bueno, las dos Simple. primeras son las clásicas. Questions and answers la primera. Answer the question with information from the text. Siempre con frases completas. En este caso ya, como veis, no vais a encontrar preguntas de sí o no. Son todas con question words. Por lo tanto, todas serán frases completas. Y la de find a synonym in the text for the following words. Igual, ¿no? La que os pide que busquéis en el texto una palabra que se parezca, que signifique, recordad, en el contexto del texto, lo mismo que las que aparecen ahí. Y por último, aunque esta quizás podamos hacerla, bueno, la explico, pero quizás esta es mejor hacerla entre todos. ¿En qué consiste? Bueno, decir, write the following sentences starting as shown. A partir de ahora, intentaremos que sea habitual cuando hagamos un texto, aparte de las preguntas, lógicamente, que se, típicas, ¿no? Como he dicho, preguntar respuestas, buscar el sinónimo, incluir también algo de gramática, de alguna manera, algún ejercicio de gramática, ¿no? A veces sale como el del examen, a veces, como en este caso, es diferente, pero eh, practicando los puntos de gramática que ya hemos visto, ¿no? En este caso, salvo la frase B, el resto, si no estoy equivocado, eh, preguntan, ¿no? Ese rewriting que hay que hacer con la frase que aparece ahí, son ya, o hay que utilizar contenido gramatical que ya hemos visto, ¿no? Pero bueno, yo digo, prefiero que quizá este lo veamos entre todos, que nos centremos en los dos primeros, y una vez que veamos ese y tal, hacemos este. Primero, por el tipo de que es, porque no es rellenar un solo hueco, sino que es, ya sabéis, como opción un poco más difícil, que es, yo te doy una frase, tú tienes que reescribirla para que signifique lo mismo y utilizando un elemento gramatical concreto, ¿no? De los que hemos visto, o tiempos verbales, o centrarse en algo de los adjetivos, o las oraciones condicionales, etcétera, ¿vale? Así que prefiero que sea así. Si alguno de vosotros termina a tiempo o termina los dos ejercicios y quiere un poco ir echándole un vistazo, perfecto. Pero ahora mismo me interesarían esos dos ejercicios, ¿vale? Y así que es lo que os propongo hacer ahora mismo, ¿vale? Son las 6:20, en torno un poquito antes de las 7 y tal. Preguntar a ver cómo vamos y a partir de ahí veremos si corregimos al menos un ejercicio o si, ¿vale? ¿Ok? Pues venga, vamos, Vale, ok. vamos a ello.
Bueno, cuando llega este momento en el que comprobamos un poco la respuesta correcta, etcétera, pues ya sabes que, como es habitual, echamos mano del latín, o sea, de los solucionarios, que siempre tenéis acompañando al texto. Así que vamos a proyectarlo. Vale, espera, aquí está. Bueno, pues eh, vamos con las preguntas y demás. Answer the question with information from the text. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir ahora, da igual si suena pesado, lo he dicho muchas veces. Recordad que las respuestas siempre tienen que venir del texto, ¿vale? Porque aunque vengamos practicando desde casi el principio del curso con este ejercicio, etcétera, a veces se nos puede ir un poco ahí, ¿no? La idea, etcétera, y que ya, a ver, no es lo habitual, ni mucho menos. Pero alguna vez en clase, ¿no? Ha pasado y entonces, pues bueno, era un poco como una llamada de atención, ¿no? Sobre eso. La primera me dice, what can you do on an iPad? ¿Ok? Bueno, pues si acudo a la solución, me dice, you can view images, video, browse the web or flip through calendar. Esta es una de esas preguntas que otra vez hemos visto de que se pueden responder con varias acciones, como con un mini listado. Como en este caso, recuerda lo que decimos siempre cuando son estas preguntas de que sus respuestas es esa enumeración o ese pequeño listado. Que si no hay ninguna referencia de exactitud en la pregunta, es decir, no nos dice cuáles son las tres cosas, cuáles son esas cinco acciones, si no hay esa precisión o esa especificación numérica o que nos dicen cuánto necesitan en las preguntas, entonces yo puedo, como mínimo, poner o elegir dos, ¿no? Yo siempre recomiendo que si son pocas, como parece que es este caso también, hombre, pues puedes ponerlas todas. Pero si hay cuatro y pongo dos, o si hay cuatro y pongo tres, bueno, pues tampoco pueden darla por malo. O sea, como mal, ¿no? Porque fíjate, ¿qué puedes hacer? Así en general, no qué cuatro cosas o qué cinco acciones, sino qué puedes hacer. Insisto, si hay varias, o si se varias son tres, cuatro, pues bueno, recomiendo siempre ponerla. Y si no, pues con dos o tres es más que suficiente. En este caso, vuelvo a la respuesta. You can view images, video, esa es una. Browse the web, otra, y flip through a calendar, ¿vale? Hay como esas tres. No sé si, creo que no hay ninguna más. Vamos a comprobarlo en el texto, que está justo más o menos al principio, ¿no? Um, it will also be prepared to showing viewing images, video, flipping through a calendar. That's right. Ah, Okay. a lo mejor pone YouTube, la parte de YouTube, Sí, flip. sí, sí, esa parte la que dice. La respuesta que está un poco modificada respecto de lo que dice el texto Mm. en el solucionario estaría ahí. The iPad was shown to be viewing images, video, including high-def YouTube clips, web browsing and flipping through a calendar, ¿vale? Es lo que dice el solucionario, pero digamos un poquito más simplificado, ¿no? Tú puedes ver images, video, browse the web, es decir, eh, Páginas web. buscar o no, porque tu browser cuando uno entra, por ejemplo, a una librería empieza a mirar y a buscar y a ver cosas, pues eso, ¿no? Como puede ser pues entrar en la web o mirar un calendario, ¿no? Pasar las hojas, entre comillas, eso es el flip through de un Vale. calendario, ¿no? ¿Qué tenéis vosotros? ¿Algo parecido a lo que tal? Yo, O, no, yo me equivoqué, entendí mal la pregunta y puse ok, otra cosa. ajá, ok, ok. La pregunta pues, era eso, ¿no? ¿Qué puedes hacer, Claro. ¿no? ¿Qué acciones? Si alguien decidiera, decir, pues yo voy a intentar sacar justo lo que dice el texto, es decir, o poner literalmente lo que dice el texto. Ahí pueden decir, es decir, que lo corrigiera puede decir algo. ¿Por qué? Fijaos, la pregunta me dice, ¿qué puedes hacer? La pregunta, vuelvo un momento a ella, ahora vuelvo al texto, eh, está hecha, a ver, está hecha
quiero recordar, en presente, ¿no? Con el verbo can. What can you Claro. Sí. do? Y en el texto me lo dan en pasado. The iPad was shown. Ah, Entonces, si en lugar de was shown, le decís the iPad can, o quitáis esa parte, the iPad was shown, you can, como se ha hecho en la respuesta, you can view images, video, etcétera. Es decir, si quitáis esa parte, vuelvo a decir, the iPad was shown to be, y decir, you can view images, video, web browsing, o do web browsing, and flip through a calendar, entonces sí mm, estaría correcto. Es decir, pero habría que adaptarlo de alguna manera, porque básicamente por la razón de que la pregunta me la hacen con presente, what can you do? Y en el texto va en pasado. Ahora, no, tiene que estar en el imagínate, mismo tiempo. ajá, sí, eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, vamos a poner la situación de examen. Yo estoy ahí tal, me hacen esta pregunta y yo digo, the iPad was shown to be viewing images, video include. Bueno, lleváis como respuesta exactamente lo que dice el texto. Bueno, algo quitaría, es decir, pues de repente no es total 100% correcto, pero tampoco os la darían como mal, ¿no? Es decir, pues hacer quizás la mitad, lo lógico, lo que yo quitaría, si se respondiera exactamente igual que el texto, sería la mitad, ¿vale? Entonces, esa adaptación, que en lugar de the iPad was shown, to, sino de you can o de iPad can, bueno, mejor you can, porque, a ver, la pregunta dice, what can you do? Recordad que cuando hay que buscar una respuesta y adaptar una respuesta a una pregunta, en la pregunta ya tenéis pistas, ¿no? De qué técnicas, de palabras que podéis utilizar. Dice, what can you do on an iPad? Es decir, I can o you can, y entonces ya ponéis view images, ¿vale? Es decir, que si veis que no hay, que literalmente lo que hay en el texto no me puede servir para la respuesta y hay que adaptarlo, entonces fijaos en la pregunta, fijaos cuál es el verbo, cuál es el tiempo, y a partir de ahí adaptáis, como veis aquí, que es algo relativamente pequeño esa adaptación, adaptáis lo que tenéis en el texto, ¿vale? Esos serían un poco los pasos. Primer paso, intentar que copiar literalmente. Si no me vale, copiar literalmente, utilizar literalmente lo que hay en el texto, me vuelvo a la pregunta, veo cuál es el sujeto, veo cuál es el verbo, el tiempo verbal que se utiliza, y a partir de ahí tomo y cambio lo mínimo que tenga que cambiar para que la respuesta encaje en la pregunta. En este caso, para que encajara que es que es lo que se ha hecho, que es lo que había que hacer. Quitar the iPad was shown, porque el tiempo y el sujeto eran diferentes, y en lugar de decir to be viewing, cambiarlo todo o cambiar los verbos a infinitivo. View images, browse the web, flip through the calendar, ¿vale? Ese trabajo hay que hacerlo si es necesario, como digo, pues tenéis ya que hacerlo cada uno dependiendo, adaptándolo al texto que sea. ¿Vale? Bueno, vamos allá. A ver, la siguiente me dice, how should the iPad be used? ¿Cómo? Aquí alguien puede decir un momento, pero la primera y la segunda son iguales, ¿no? What can you do? How should you... No. La segunda te dice how, es decir, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo debería? That's right. Bueno, pues you should hold it with one hand and control it with another. Oh, Y esto sí que está prácticamente, si no recuerdo mal, copiado del texto, ¿no? Aquí la clave, bueno, como siempre, ¿no? Es, oye, ¿qué me dice la pregunta, ¿no? How you should um, use the De iPad, iPad. o how should the iPad be used. Bueno, pues aquí puedo copiar del texto y decir, you should hold it with one hand and control it with another. ¿Vale? Sostenerlo con una mano y controlarla con la otra. No sé si hay alguna alternativa, pregunta. esta no, ¿verdad? Esta la he fallado, Javier. Esta la he fallado. Ah, ok. Es que bueno, Sí, algunas que. sí, porque es verdad que, aunque más o menos la formulación no es excesivamente difícil, pero bueno.
al tener la primera o sea, tan cerca de esta, pues nos puede un poco inducir a error, ¿no? Sí, ¿Qué una puedes hacer? Y confusión. otra, ¿qué deberías? Alguien puede pensar, pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué deberías hacer? ¿Cómo? ¿Vale? Bueno, pues you should hold it with one hand and control it with another. Esta sería la regla. La tercera, how long, y entonces ya nos remite a una duración, a un periodo de tiempo. How long can a consumer use the iPad without a recharge? ¿Mm? Yo he dicho ya varias veces que a la hora de entender una pregunta, siempre suele haber lo que decimos unas keywords, unas palabras clave, unas palabras que sin lugar a duda tenemos que controlar. Y aquí diríamos, o yo sería how long y recharge, de toda, bueno, without recharge, de toda la pregunta, la clave es how long without recharge. Porque de ahí se deduce la idea de el tiempo en el que supuestamente el aparato funciona sin que tengas que recargarlo. Recharge. ¿Ok? Bueno, pues una posible respuesta sería you can use an iPad for 10 hours without a recharge. ¿Vale? Y fijaos aquí, y lo conecto con lo que decía de la primera, de cómo la pregunta nos ofrece estructuras verbales o vocabulario, etcétera, que podemos utilizar en la pregunta, en la respuesta, perdón. La pregunta me dice, how long can a consumer use the iPad without a recharge? You can use an iPad without a recharge for 10 hours, ¿no? Es decir, la pregunta me da ya gran parte de la respuesta. Así que apoyaos también en eso, cuando tengáis que o buscar o modificar alguna respuesta para que encaje en la pregunta. Más o menos, alguna otra versión. Muy similar, Javier, muy similar. Great, that's right. Aquí está más, como dicen, straightforward, ¿no? Más directa y hacia el 14 hours, ¿no? Realmente era hacia las 10 horas. 10 horas. Ok, siguiente. Why are there? Bueno, perdón, vais a ver que aquí las preguntas a veces son como formuladas y para intentar entenderlas más complicadas que la propia respuesta, ¿no? Por ejemplo, dice, why are there iPad models which are charged an extra $130? ¿Qué habéis entendido antes de ver respuesta? ¿Qué habéis entendido que preguntaban aquí? ¿Que por qué tienen las iPad un sobrecoste de $130? That's right, ¿no? Que porque hay modelos, porque hay iPads, como dice Julio, que tienen un sobrecoste de $130. En inglés dicen, se carga o se le añade un extra efectivamente de $130. ¿Vale? Pues bien, la respuesta, una posible respuesta, un posible modelo de respuesta puede ser tan sencillo como because these are 3D models, porque son modelos 3G, imaginaos, vamos por el 5G. Porque también podríamos decir because they are 3D models, because the iPads are 3D models. Pero con una frase tan sencilla como literal, sujeto, verbo, complemento, resolvíamos la pregunta, resolvíamos la respuesta, como digo, a esa pregunta de por qué hay modelos. ¿Vale? Ujú. ¿Ok? Más o menos también. Sí, Yo creo que sí, Sí, vale, pues Javier. esa, yo lo que he visto, más o menos. a ver, comentadme si hay algún tipo si la habéis formulado de otra manera y demás. ¿Jesús iba a decir tú algo? No, 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 que he puesto Ah, prácticamente lo mismo. vale, vale. ¿Y Julio? ¿Tú sí vas a comentar o Sí, también? Javier, yo he puesto Dime. because the models with 3G have a extra cost. Perfect, that's right. I love that. Because the model with 3G have an extra code. Vamos a ponerlo aquí en la Así es. pizarra. Ah, que no, siempre me equivoco, por Dios, parece que soy un novato. Am, entonces, sí, because the models with 3G have an extra cost. Okay, that's right. Great, excellent. Otra, o sea, otro tipo de De respuesta. formulación, pero
Misma respuesta. Que los modelos tienen un coste extra. Great. Okay, let's go. Let's continue with the next question. Oops. Here it is. E. Why should Amazon consider Apple a rival from now on? ¿Ok? Porque Amazon debería pensar en Apple como un contrincante, un rival, ¿no? From now on, a partir de ahora, ¿no? Esa expresión se puede eh, ¿no? utilizar y tal, significando eso, desde ahora, a partir de ahora, from now on. Realmente sería de ahora en adelante, ¿ok? Pero bueno, significa eso, ¿no? A partir de ahora. Bueno, pues el solucionario me da como posible respuesta, because Apple is launching the iBook store that will offer ebooks download from major publishers. Sí, habéis respondido y tal, vengan con algo parecido o con vuestra propia versión. Y habéis dicho, because Apple is launching the iBook store. Y habéis quedado ahí, sería una respuesta válida también, ¿vale? Porque realmente lo que te dice la pregunta es por qué son ahora rivales, Amazon, etcétera. Bueno, porque va a vender libros también, Apple. Entonces, si en vuestra respuesta habéis incluido solamente que Apple is launching, lanzando, ¿no? Empezando, the iBook Store, estaría bien. Yo, como tampoco ocuparía mucho más, es decir, no haría la respuesta muchísimo más larga, también incluiría lo de que ofrecerá descargas de libros de los editoriales más importantes. Pero eso realmente es un extra, es decir, que si no se pone eso, no debería pasar nada, porque la respuesta realmente es que la rivalidad es porque Apple también tendrá su propia tienda de libros electrónicos, ¿vale? No sé si tenéis igual alternativa o esto mismo expresado de alguna otra manera. Yo Ya me he digo, quedado, Yo, Javier, Javier, no sé si yo he puesto oh, algo, pero no sé si lo he puesto bien. pues adelante, ¿eh? Because to have platform by launching the new iBook store. Ajá. ¿Cómo empieza la frase, Jesús? Because, Because to have platform by launching the new iBook store. ok, vale, pero para que fuera totalmente correcta diría because Apple has o will have a platform y ya lo que tú has escrito. Pero cuando dice lo de have a platform, Sí, tienes que ponerle un sujeto y un verbo. Entonces vale, sería vale, vale. because Apple will have o because Apple has a platform Mm, launching, bla, 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 bla. ¿Vale? ok. Dime, Julio, que ibas a comentar tú también algo. sí, muy similar a Javier, pero me he quedado hasta download. From Major Publisher, me lo he comido. Ajá, that will offer ebook download. Ah, perfecto. Ahí también, hasta ahí sería también bien. Because Apple is launching the iBook store that will offer ebooks download. Ok, no problem. Justo ahí sí. Lo de from major Genial. publishers se puede omitir y no Ajá. altera para nada el significado ni nada. Ok, good, great. La siguiente me dice, F, when will people from outside USA be able to buy an iPad? ¿No? Cuando el que vive fuera de Estados Unidos, cuando will people from outside USA be able, podrá comprar un iPad. Bien, una posible respuesta sería, they will be able to buy it by June or July. ¿Vale? Cuando repasemos los modal verbs, veremos que cuando yo quiero hablar de el futuro, de hablar de posibilidad, permiso, etcétera, en el futuro, no podré utilizar can, sino que tendré que utilizar esa estructura que veis detrás del will. Be able to más un verbo. Como aquí me pregunta, ¿cuándo podrán? Pues will be able. They will be able to buy it by June or July. Podrán comprarlo para junio o julio. ¿Vale? ¿Qué tal? Esta no se ha dado bien. Va a ser que no, va a ser que no. Esta Veamos en tampoco.
vamos a, bueno, copiar la respuesta y tal y eso, si queréis, y vamos a verlo un poco en el texto, a ver por qué está la respuesta a esa pregunta de cuándo, ¿no? Podrán comprar. Cuando dice international deals due to be in place by June or July, but Mm. Apple has revealed it will be over. Y es en esa primera frase, international deals are due to be in place by June or July. O sea, aquí sí que había eso que estoy diciendo que está pasando en este ejercicio de la pregunta, bueno, pues eh, va por un lado, digamos, a lo mejor puede ser más complicada, etcétera, y la respuesta a la hora de buscarla en el texto o puede ser más simple o como en este caso, bueno, pues hay que escarbar un poco, claro. Entiendo el problema porque international deals había que conocer esa palabra de acuerdos internacionales estarán o permitirán, ¿no? Perdón, estarán terminados, estarán en efecto lo de due to be in place para junio y julio. Claro, aquí, ¿quién nos podía imaginar? Yo no sé, pues lo de deals, no sé exactamente. ¿Qué palabra nos podía haber guiado hacia esta respuesta? La international. La pregunta dice que o cuándo se podrán comprar los extranjeros, los lectores o clientes de Apple de fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo único, digamos, si yo no sé lo del deals y demás, lo único que me podría guiar hacia esta parte como la respuesta es lo de international. Entonces, me dicen cuándo ve lo de international, June o July. Otra posible respuesta hubiera sido people, they will do it in June or July. They will buy the iPad in June or July. ¿Vale? Insisto, la pregunta, ¿cuándo podrán comprarlo? When will people? Pues they, ya digo, modificando un poco, como más o menos se ha presentado ahí, o vamos a ponernos en esa situación de que, bueno, si yo más medio lo he sacado por lo de international, el June o July podría, they will buy it in June or July. Y también esa se podría perfectamente haber sido una posible respuesta, ¿vale? Pero entiendo, claro, que esto haya sido más complicado porque, volviendo nuevamente al texto, claro, si yo no conozco los de deals, ese due to be in place también puede confundir. La palabra clave que me guiaba hacia lo de junio y julio, es decir, hacia ese cuándo sería international. Y de repente por international uno dice, bueno, internacional, pues entonces no solo en Estados Unidos, sino también fuera. Y hay ahí un tiempo de June o July. Ah, ok. Vale. Bueno, y por último de esta pregunta, what can you buy to save your iPads from any accident? ¿Ok? Aquí también había un poco, estas dos últimas, sobre todo esta última, tenía un poquito de imaginación. What can you buy to save your iPad from any accident? ¿Qué puedes comprar para evitar, literalmente sería para salvar de tu iPad un accidente? Es decir, para evitar, siendo una traducción un poquito más libre, ¿qué puedes comprar para evitar que tu iPad se dañe, ¿no? O tenga algún accidente? Pues, siguiendo la respuesta, you can buy protective case. Puedes comprar un, jope, ¿cómo decimos eso? Cuando me pasa esto parece que yo sé un montón de inglés y no, lo que pasa es que a veces me bloqueo. Bueno, case, ya sabéis, es pues esa funda protectora o bueno, exactamente, ¿no? Puedes comprar una funda protectora. Protector de pantalla. No, una funda protectora, protective Ah, case, porque vale, sí, la claro, funda. Lo que es la funda. exactamente, fíjate, esto es lo que me dice es, me habla del iPad entero, es decir, del aparato en sí, no solo de la pantalla, ¿no? Entonces, what can you buy to Va. save your iPad from any accident? Y el Mm. texto, ya justo que hacia al final, dice, a more protective case to protect it when you are out and about, es decir, cuando estás de un lado parado, ¿vale? Entonces, realmente, ya digo, aquí te pide un poquito, aunque está en el texto la información, protective case, la pregunta es un poquito, te pide un poquito más de imaginación. Entonces, ¿qué puedes comprar? Pues puedes comprar, you can buy,
nuevamente puedes utilizar palabras y estructuras de la pregunta para la respuesta. You can buy a protective case. ¿Vale? Questions? No. No. Perfecto. Y bueno, vamos a coincidir un poco todo. Terminar este segundo, esta parte del texto y sus ejercicios y, bueno, pues terminar la clase y demás, ¿no? Ese es el típico. Y ya la semana que viene empezamos, que ya volvemos al horario normal y a todo normal, empezar con, como he dicho, con ese del rewriting, de la gramática, pero haciéndolo en clase. Bueno, sinónimo en el texto, con los párrafos que nos dicen, vamos allá. El primero me dice make known, sería, sorry, announced. Anunciar o anunciado es hacer saber, hacer conocer, que es make known. Announced, ¿vale? Sites, pues web pages. Si, bueno, a veces aunque en internet en muchas páginas, aun cuando sean en español, se suelen utilizar también vocabulario en inglés, pues eso, ¿no? A site es una web page. Un sitio, que suena un poco una traducción un poco fea, es una web page, una página web. Show, que es mostrar, enseñar. Pues fijaos, aquí tenemos, quizás esta ha sido para vosotros más complicada, es la palabra sport. Dice, por un momento, pero sport no significa deporte. Bueno, en el caso de sport, primero también puede ser un verbo y puede significar esa idea de mostrar, llevar, incluir. De manera que en este texto, como ahora vamos a comprobar, ese show de mostrar, insisto, con esa reminiscencia, esa idea de incluir, llevar, son sinónimos con sport. Si me vuelvo al texto, ah, a ver, lo tengo aquí, en el párrafo que dice, The iPad, cuando habla de las pulgadas, 9.7 inch display, ¿vale? Y dice, The iPad will sport a 9.7 inch display. Es decir, como una pantalla, ¿no? Un diseño de tal. Ese The iPad will sport, ese sport es como si dejáramos, pues eso, ¿no? El iPad mostrará, incluirá, llevará, ¿vale? Esa es la idea del verbo sport, ¿no? Estará incluido y dentro de esa idea de estará incluido, llevará, mostrará. Que decir, que cuando cogían estos primeros iPads, pues they show, the iPad show, the iPads show o sport, ¿ok? Bueno, esta era quizá la más complicada o de las más complicadas. Strongly, firmly, firmemente, fuertemente, ¿no? Strongly, strongly, firmly. Ok, agreements, que son acuerdos, agree, le ponemos el sufijo, esto que hemos hablado otras veces del word building, ment, que normalmente crea sustantivos a partir de verbos, etcétera. Acuerdos, ¿no? Pues aquí, deals, que es quizá la opción más cercana a agreement, pero también hubiera dado por válido contract, contratos, ¿vale? Porque en realidad un contrato es un acuerdo entre dos partes para que una preste servicios, trabaje con la otra, etcétera, ¿no? Insisto, deal es acuerdo, es un sinónimo directo entre deal y agreement, pero también contract puede ser, entenderse como acuerdo también. Choose, elegir. Bueno, pues opt for, optar por, ¿vale? Es muy posible, por supuesto, es mucho más raro para un inglés, para un nativo, el opt for, optar por, que digamos en castellano, que se choose, ¿no? Y por último, common, que common significa regular, en el sentido de común, normal, habitual. Standard, standard, ¿no? Cuando nos referimos, bueno, pues la fabricantes y demás, eh, pues hay una reparación, tienen que cambiar algo, ¿no? No sé, vienen de los coches o un electrodoméstico y dicen, no, no, esto viene de fábrica o
Esto es estándar, es decir, esto es igual para todos, es común. Entonces, cuando dice concretamente en el texto, habla de, al final ya dice, other accessories from Apple will include a standard docking station. Es decir, estándar quiere decir que es común a todos, que todos lo van a tener, que es algo common. A common docking station, a standard docking station. Es decir, que todos van a tener esa clavija, ¿no? Para meterle ahí el cable y demás y poder utilizar pues, un teclado o poder utilizar cualquier cosa. Por eso en este caso Sí, como si estándar, fuese un USB que es estándar para todos. ajá, en el sentido de que es común, que es algo normal, es decir, que no va a ser una cosa extra rarísima, ¿no? Sino que es estándar, que es común a todos los iPads. ¿Vale? Ok. Bueno, pues agradecer una vez más vuestra presencia, incluso en esta clase un poco ahí alterada, bueno, un poco no, en esta clase alterada. Y nada, la semana que viene, bueno, perdón, voy a parar. A ver cómo sale eso.